Dentro del campo aplicado de la psicología de la salud se tiene la siguiente exposición de acuerdo a la lectura proporcionada, que es de la relación entre comportamiento y salud, compilación de bibliografía complementaria de la Feisty-Takala, Suayed Psicología, por parte del autor Pérez. Se tiene la personalidad y enfermedad. No escapa a la evidencia la forma en que algunas personas se recuperan con cierta rapidez de las mismas enfermedades y trastorno que a otras causan largos periodos de convalecencia y o inconveniencias familiares y laborales. Los datos epidemiológicos predicen que un alto porcentaje de individuos padecerán a lo largo de su vida algún tipo de cáncer, una determinada infección o cierto trastorno mental. Es por ello que cobra especial relevancia hallar respuesta a cuestiones tales como ¿de qué depende que de entre todas aquellas personas que poseen el marcador genético de determinada enfermedad y otras no? ¿Qué factores biopsicosociales predisponen o interactúan con la fisiología del organismo para poner en marcha el proceso desencadenante de la enfermedad? La personalidad está asociada con ciertos patrones de respuesta psicofisiológica. ¿Qué patrones psicofisiológicos regulan la predisposición a la enfermedad? Personalidades diferentes se hallan inexplicablemente asociadas con enfermedades diferentes. Dentro de los modelos de relación entre personalidad y salud, dichos modelos son el de creencias sobre la salud, así como lo indica Jans y Becker, el de la teoría de la utilidad subjetiva esperada, de acuerdo a Edwards, el de la teoría de la acción razonada, de acuerdo a Ashen y Fishman. Sin embargo, problemas genéricos de estos modelos son la escasa capacidad y predictividad, los resultados incongruentes que han generado y el excesivo peso que se deposita en las variables cognitivas. Una alternativa a estas propuestas son los modelos centrados en los rasgos de personalidad propuestos por Searle y Rittenhouse. La personalidad como inductora de hiperactividad es referente a la reactividad fisiológica que está determinada por la evaluación de las situaciones como más estresantes de lo que en realidad son, o bien porque las conductas realizadas por estos individuos producen respuestas simpáticas o neuroendocrinas. La competitividad y hostilidad que los caracteriza delimitan un perfil cognitivo que provoca el desarrollo de sentimientos y percepciones de amenaza, lo cual a su vez provoca un aumento del aurosal fisiológico que desencadena respuestas tales como el aumento de la presión sanguínea, de la tasa cardíaca y de la secreción de catecolaminas, ADN y NOR-ADN, con el consiguiente efecto nocivo sobre arterias y vasos sanguíneos. Dentro del modelo de la predisposición constitucional, asimismo, el estilo de personalidad puede ser por el mismo inofensivo, desde una perspectiva de la enfermedad física, pues puede servir meramente para indicar la presencia de alguna anormalidad subyacente que crea el riesgo de enfermedad. Los postulados de este modelo son fundamentalmente dos. La disposición de personalidad tiene un fuerte origen constitucional y la predisposición constitucional aumenta la susceptibilidad a los patógenos externos y o al daño degenerativo de los órganos. Se tiene la personalidad como causante de conductas riesgosas. Este tercer modelo propone que los rasgos de personalidad confieren mayor riesgo de enfermedad, pues exponen a los individuos a situaciones y circunstancias riesgosas. Este modelo de gran aceptación en la actualidad admite que la salud y la enfermedad están multideterminadas, es decir, que las causas que interactúan en los procesos saludables y patológicos son de diversa naturaleza y origen, pues intervienen tanto elementos de macroprocesos, tales como contexto social, ambiente físico, circunstancias socioeconómicas, factores climáticos, como otros de microprocesos, es decir, cambios bioquímicos, pensamientos, emociones, etc. En el presente se hace hincapié en la salud más que en la enfermedad. La salud se entiende como un proceso-estado que se alcanza cuando hay armonía biológica, psicológica y con el entorno socioambiental. Psiconeuroinmunología como disciplina integradora es un modelo explicativo de la relación que se establece entre conducta y enfermedad. Propone una conexión entre la activación fisiológica del individuo y el funcionamiento del sistema inmunitario. La idea básica defendida por la psiconeuroinmunología es que determinadas variables psicológicas pueden ejercer una influencia determinante sobre el sistema inmune. Existen básicamente tres vías distintas por las cuales se puede intuir una relación entre diferentes tipos de personalidad y respuestas inmunológicas. Por la interrelación entre el sistema neuroendocrino y el sistema inmunológico, por la interrelación entre el sistema nervioso central y el sistema inmune, y por medio de la percepción de situaciones y estímulos estresantes en las que las características cognitivas llegadas a la personalidad del individuo tienen un papel importante. La relación entre el sistema neuroendocrino, sistema nervioso, variables de personalidad y respuesta inmune, dentro del emergente campo de la psiconeuroinmunología, varias son las investigaciones que ponen de manifiesto la influencia de factores psicosociales sobre la respuesta del sistema inmunológico. Uno de los más estudiados ha sido el estrés.
el cual asociado con la secreción de diversas hormonas tales como las glucocorticoides, es decir, el cortisol y la corticoesterona, cuyos efectos inmunosupresores han sido ampliamente demostrados y se supone tienen un efecto depresor sobre el sistema inmunológico. También se tienen las relaciones entre comportamiento y salud desde una perspectiva psiconeuroinmunológica. Los sistemas psicológicos y fisiológicos se interrelacionan de tal manera que los cambios en uno afectan a menudo del otro. De hecho, ambos forman un circuito de feedback. Los sistemas endocrinos y nerviosos envían mensajes químicos en forma de neurotransmisores y hormonas que aumentan o deprimen la función inmune, y a su vez células del sistema inmune segregan sustancias tales como la ACTH que devuelven información al cerebro. Por su parte, este aparece como el centro de control para mantener un balance de la función inmune, y es que una escasa actividad inmunológica deja al individuo al acecho de diversas infecciones, y una excesiva actividad inmunológica ocasiona las enfermedades autoinmunes. Una de las cuestiones que desde la psicología de la salud preocupa a los investigadores es si los estilos de vida pueden afectar el funcionamiento del sistema inmunológico. Existe evidencia que sí. Esto es debido a los estilos de vida y salud que va tomado de la mano, ya que se ha encontrado en el camino a la concordancia entre lo que iba apareciendo como estilo de vida saludable y el modelo de vivir que da la ideología de la austeridad, de la vida recta y limpia que tan profundamente anida en ciertas culturas. Persigue como ideal ha terminado por arribarse a una conclusión tan simple como imperfecta. El estilo de vida es el culpable del deterioro de nuestra salud y de las muertes prematuras, de modo que si queremos seguir una humanidad sana, la gente tiene que cambiar y vivir de manera distinta para poder seguir vivo muchos años y reducir la morbilidad de enfermedades costosísimas en vida y dinero. Como lo menciona Beltock y Breslow, junto con sus colaboradores han publicado varios informes acerca del estudio desarrollado por el Laboratorio de Población Humana del Departamento de Salud Pública del Estado de California. Durante los últimos años, los años 60 y 70, se tienen los hábitos saludables identificados de la siguiente manera: dormir 7 u 8 horas diarias, tomar desayuno diariamente, no tomar alimentos nunca o casi nunca entre comidas, mantenerse en el peso adecuado a la altura o próximo a ello, no fumar, no tomar alcohol o hacerlo moderadamente y llevar a cabo una actividad física regular. El primer estudio confirmó la correlación entre hábitos de vida y salud, mostrando que la proporción de hombres y mujeres para todos los grupos de edad que habían muerto a lo largo de los 5 años y medio era menor para el colectivo de aquellos que mantenían la práctica de los hábitos de salud anteriores, resultando además que la relación entre hábitos de salud y tasa de mortalidad era independiente de otras variables tales como nivel socioeconómico. Las aproximaciones al concepto de estilo de vida, en lo referente a la socialización del concepto, esta línea de pensamiento ha querido enfatizar la idea apuntada de que el constructo estilo de vida no se refiere exclusivamente a una cuestión de hábitos personales de vida, sino que tienen también que ver con la forma cómo las sociedades organizan el acceso a la información, a la cultura y a la educación y a la propia salud y sus determinantes según los diferentes grupos sociales. Los patrones y pautas de comportamiento relacionados con la salud, al margen de la discusión sobre el concepto de estilo de vida saludable, numerosos aspectos o pautas de comportamiento han sido considerados como protectoras o promotoras de la salud en sí mismas. La información llegó en origen preferentemente de estudios epidemiológicos que mostraron ciertas asociaciones entre salud y algunas prácticas de vida, y entre salud y ciertas formas de comportamiento agrupadas en constructor cognitivos. Estos últimos tienen que ver con estilos de personalidad que se han visto asociados al mantenimiento de la salud u otro tipo de fenómenos referidos más al cómo se hacen las cosas y a qué se piensa sobre las cosas que a qué cosas se hacen, en las que se encuentran el sentido de coherencia, que Antonovsky en sus estudios le llevaron a desarrollar una hipótesis según la cual las personas que tienen sentido de coherencia en sus vidas fuerte y bien integrado están mejor preparadas para no verse afectadas por los agentes patógenos de naturaleza psicológica o microbiológica que aquellas otras que carecen o tienen menor sentido de coherencia en sus vidas. Está la fortaleza, que por otro lado Rodin y Salovey agruparon bajo el descriptor de disposiciones fortalecedoras diversas características de personalidad manifestadas de forma general en la disposición del individuo a responder o enfrentarse a las dificultades que se le presentan de forma optimista, firme, persistente y flexible, lo que produciría como resultado un mejor mantenimiento de la salud y evitación de la enfermedad. Entre dichas disposiciones incluían el concepto de fortaleza de carácter, vigor o firmeza, el de optimismo y el de autoeficacia percibida.
Se tiene la discriminación del riesgo, lo cual no hay comportamiento de riesgo más elemental que no darse cuenta del riesgo, un fenómeno conocido técnicamente como insensibilidad al riesgo. Dicho fenómeno ha sido estudiado bajo diferentes descripciones y de diferentes puntos de vista, de manera que términos como percepción del riesgo, insensibilidad al riesgo, inconsciencia somática, fallo en la autorregulación, sesgo optimista, optimismo real y sensación de invulnerabilidad señalan diferentes teorizaciones sobre los mismos hechos. El concepto de conciencia somática, definido por Siofi como el proceso mediante el cual una persona percibe, interpreta y actúa sobre la información proveniente de su propio cuerpo, ha agrupado el ámbito de sus estudios que abarcan el campo de referencia a la percepción de las señales internas. Cabe diferenciar entre el concepto de señal y el de síntoma. Las señales pueden definirse como eventos corporales detectables por otra persona o por el propio sujeto que presenta un referente físico. A su vez, los síntomas son acontecimientos subjetivos aparentes para la persona afectada y pueden estar formados por señales que indican un proceso patológico. Discriminación de los estados internos. Estado interno, síntoma o sensación de los estados son términos que, siguiendo la definición de Pennebaker, los delimita como percepciones, sentimiento o creencias acerca de los estados de nuestro cuerpo. La percepción o discriminación de estados internos o síntomas es un comportamiento complejo que implica al menos dos aspectos. Por un lado, la percepción de ciertas señales de nuestra actividad fisiológica y por otro, el informe verbal de la misma, que puede estar basado en dicha percepción. En el ámbito de actuación de la psicología de la salud, una sensación, síntoma o discriminación de las señales provenientes de nuestro organismo tiene valor en tanto pueda aportar información sobre nuestros estados internos que resulte valiosa para el mantenimiento de la salud y la prevención o el tratamiento de la enfermedad. El informe de estado internos como síntomas, en sí misma la habilidad para percibir estados internos o síntomas es altamente adaptativa. Sin embargo, el informe de estado interno está sujeto a un gran número de sesgos y distorsiones, unos de naturaleza puramente perceptual y otros de naturaleza más diversa, y que tienen relación con la multitud de variables que determina el tipo de informe verbal en el que finalmente se convierte cualquier comportamiento perceptivo. Así pues, las señales internas compiten contra las señales externas y ciertas condiciones harán más probable que los individuos tomen conciencia de su estimulación interna. Se tiene la precisión en la discriminación de señales internas. El estudio de la precisión con la que las personas pueden discriminar sus señales internas y llegó a ser el objetivo de numerosos estudios que han permitido conocer con cierto grado de detalle algunas peculiaridades de un comportamiento tan extremadamente sutil. La conciencia, conocimiento o percepción de las señales internas o estados internos depende de tres factores o fuentes de información que configuran el resultado en forma de informe verbal que transmite el sujeto sobre sus estados internos, a saber, los cambios perceptuales generados por la actividad fisiológica, las señales situacionales o ambientales, que son las señales externas, y las creencias acerca de todo ello. Se tiene la percepción de señales internas y conducta de informe de síntomas. Si por alguna razón un individuo es incapaz de reconocer los cambios de su organismo que pueden anunciar futuros o actuales procesos patológicos, o bien, aun percibiéndolos, no reconoce su función como síntomas, es probable que su comportamiento de informe de síntomas sea deficitario, representando un factor de riesgo para su propia salud. Los estados internos, síntomas y conducta de búsqueda de ayuda, esto es la ocurrencia de un cambio o alteración de nuestro organismo que produce simulación interno o propioceptiva, puede ser interpretado como algo normal o como algo preocupante. Esto es una señal que anuncia o advierte la posibilidad de que suframos alguna enfermedad. Están los participantes del contacto paciente-profesional de la salud. Lake y Racer compilaron una propuesta en McWhinney de taxonomía de la conducta de búsqueda de ayuda, la cual contiene 5 categorías de causas precipitantes de contacto paciente-profesional, que son: 1. Superación del límite de tolerancia, que recoge los casos en los que las causas del contacto son el dolor, malestar e incapacidad que está provocando síntoma o enfermedad. 2. Superación del límite de ansiedad, cuando el contacto o conducta de búsqueda de ayuda tiene como motivo la ansiedad provocada por los síntomas o cambios percibidos. 3. Problemas de la vida presentados como síntomas, tratándose de síntomas menores que ocurren en un contexto en el cual están presentes dificultades emocionales o afectivas. 4. Causas administrativas, independientemente que el sujeto padezca o no una enfermedad o experimente o no síntomas. 5. Ausencia de enfermedad, casos en los que el motivo de la visita es preventivo. Además se agrega otra categoría, que es la búsqueda de ayuda extrínseca, ocasiones en las que por imposibilidad material o sobreentendida, otra persona distinta del propio sujeto solicita ayuda de un profesional.
Se tiene el entrenamiento en discriminación de señales internas, que es mejorar la precisión de los pacientes en la detección de sus síntomas. Es, pues, un tipo de intervención psicológica en el ámbito de la salud de enorme trascendencia. Por ejemplo, en diabetes, dicha intervención es especialmente importante en cuanto a la detección de hipoglucemias, al tratarse de eventos que ponen en peligro la vida del paciente, que se acompañan de abundante sintomatología que resultan muy frecuentes a lo largo de la vida del paciente diabético. Dentro de los objetivos generales de la intervención, se tiene que lograr que el paciente sea sensible a las señales de su organismo, esto es en general, en especial a las relacionadas con un descenso severo del NGS, establecer qué señales o síntomas son sus propias señales de hipoglucemia, lograr que discrimine la ocurrencia de las señales vinculadas a la hipoglucemia. Los objetivos específicos variables para cada paciente es mejorar la precisión de la detección de los síntomas específicos, indicadores del desarrollo de un estado hipoglucémico, mediante la identificación de señales o síntomas predictivos de hipoglucemia para cada paciente y la identificación de señales o síntomas erróneos o equívocos que cada paciente pueda poseer como resultado de su experiencia. Dentro de la psicología de la salud también se contempla la conducta de enfermedad, que esto es la distinción entre enfermedad y trastorno. Desde una perspectiva médica ya se recogió por parte de Barandés el reto de incorporar la distinción de enfermedad-trastorno y que ha terminado por transformarse en la diferenciación enfermedad contra conducta de enfermedad. Planteado desde una perspectiva, el planteamiento de Barandés afirma que la medicina como ciencia y profesión se vio obligada a centrarse en las consideraciones patogénicas y en el conocimiento y análisis de los órganos y sistemas celulares y en la comprensión de los mecanismos moleculares y submoleculares para lograr la conquista del control de las enfermedades. Esto trajo como consecuencia un abandono o minusvaloración de otros asuntos confluentes, y representada la otra por el concepto de enfermedad o malestar tenido por un fenómeno humano no biológico consistente en un conjunto de incomodidades y dislocamientos psicosociales resultantes de la interacción de una persona con su ambiente. Esta distinción de los dos conceptos de enfermedad y de trastorno terminó por imponerse como concepto central en psicología de la salud relativamente. Por lo tanto, el concepto de trastorno o alteración debe ser entendido bien como alguna disfunción del organismo que altera sus funciones o las impide en algún grado, bien como la presencia en el organismo de algún elemento extraño que provoca la ocurrencia de un conjunto de respuestas del mismo a su presencia. Por el contrario, el concepto de enfermedad debe ser entendido como la respuesta global del organismo a la presencia del trastorno. La enfermedad, por tanto, debe verse como un comportamiento resultante de una compleja interacción entre variables, entre las cuales están el trastorno o alteración, en las variables ambientales o contextos, que son internas y externas, familiares, sociales y culturales, y las variables que el individuo aporta como tal su experiencia al respecto, sus creencias, sus esquemas de valores, su sensibilidad a unas u otras contingencias, su capacidad de discriminación, etc. Conceptos que relacionan conducta y enfermedad. La distinción entre enfermedad y trastorno ha dado lugar a numerosos conceptos mediante los cuales se ha intentado operacionalizar ambos descriptores con mayor o menor fortuna que se describen a continuación. Están los conceptos de dolor psicogénico y conducta de dolor. El concepto de dolor psicogénico es aplicable a los casos en los que las exploraciones diagnósticas no encuentran relaciones convincentes entre el dolor que la persona informa y la presencia de daños corporales o condiciones estimulantes nocivas. El concepto de dolor, por su parte, debe ser entendido solo por eso, un comportamiento cuyas variables de control pueden ser biológicas, psicológicas o una combinación de ambas, pero cuya existencia para el paciente que lo muestra es tan real como en uno como en otro caso. El concepto de rol de enfermo. El concepto fue descrito por Talcott Parsons. A la persona enferma se le exime de sus roles sociales normales, esto es de sus responsabilidades. El grado de exención depende de la severidad de su trastorno y la exención requiere de la legitimización de su rol enfermo por una autoridad reconocida por la sociedad, que este caso sería el médico, a quien corresponde asegurarse de que los derechos que confiere el rol del enfermo son respetados por la sociedad y que la persona enferma será devuelta a sus roles normales tan pronto como sea posible. Dentro del concepto de conducta de enfermedad, elaborado por Mechanic en el año 62, se refirió a las formas en las que los síntomas dados pueden ser diferencialmente percibidos, evaluados y provocar una actuación o no actuación en diferentes tipos de personas. Por tanto, la conducta de enfermedad se entiende como las actividades emprendidas por una persona que se siente mal antes de que perciba un diagnóstico médico, actividades por tanto que están orientadas a determinar su estado de salud y descubrir los posibles remedios. Brown y Face indicaron 4 factores que pueden afectar a la respuesta a los síntomas y que incluyen la renuencia personal a buscar ayuda de ciertos factores sociales y demográficos. Las características de los síntomas como visibilidad del síntoma, severidad percibida, interferencia con la vida de la persona y la frecuencia y persistencia, y la visión personal de la enfermedad, factores relevantes tomados del entorno cultural y de la experiencia personal.
El concepto de somatización y la conducta de enfermedad. Desde el punto de vista de Kim Mayer, la somatización es el resultado complejo de procesos que van paulatinamente moldeando la experiencia y la expresión conductual de cada episodio de enfermedad hasta conformar un patrón de comportamiento que definimos bajo el tópico de somatización, la cual tiene, según el mismo autor, 4 situaciones clínicas. La primera de ellas es la consideración de la somatización como la presentación somática de los que en realidad son trastornos afectivos. La segunda es la consideración de la somatización como atribución errónea de síntomas psicofisiológicos en casos de pacientes con síntomas exacerbados por sucesos emocionales que pueden atribuir sus estados al padecimiento de enfermedades o estados patológicos cuando su naturaleza es psicofisiológica, esto es, se trata de cambios fisiológicos producidos por variables psicológicas como las cefalias tensionales, el síndrome del intestino irritable. La tercera situación clínica de somatización es la que recoge los casos clásicamente descritos como desórdenes somatoformes y estudiados en psicopatología, como son la hipocondria, los trastornos de conversión, los de somatización y el dolor psicogénico. La cuarta situación clínica de somatización recoge los casos en los que este fenómeno tiene lugar como una forma de explicar los síntomas idiopáticos, esto es, los casos de pacientes con síntomas somáticos de origen desconocido que se explican como provenientes de algún tipo de alteración biológica sin que exista la posibilidad de contrastar dicha afirmación. En la lectura clínica que se tiene está el estudio de casos sobre afrontamiento familiar ante enfermedades crónicas en niños y adolescentes por parte de Ana Caridad Serrano Paten de la Escuela Nacional de Salud Pública en Cuba. Esto fue publicado en la revista electrónica de psicología Iztacala por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en su volumen 18 número 2 del año, más bien de la fecha de junio de 2015. El afrontamiento familiar implicado en la salud se refiere al tipo de respuesta de la familia ante situaciones de salud, enfermedad. Los objetivos de esta investigación estuvieron encaminados a describir el proceso de afrontamiento familiar ante la enfermedad y a caracterizar este tipo de respuestas en familias de pacientes de edad pediátrica, enfermos de anemia drepanocítica, parálisis cerebral y drogodependencia. Emergieron configuraciones psicológicas que fundamentan teóricamente la existencia de afrontamiento familiar ante las situaciones estudiadas. Se establecen regularidades que caracterizan un comportamiento grupal que transita a través de un eje temporal y se argumenta la existencia de patrones de afrontamiento familiar. Se legitima la tipicidad del afrontamiento familiares en este caso estudiado. En las concepciones contemporáneas sobre la salud se insiste cada vez más en el tema de compromiso de la familia en el cuidado de mantenimiento, restablecimiento y optimización de la salud de sus integrantes. Se considera que tal responsabilidad no puede ser sustituida por otros grupos o instituciones, ya que la familia no es solo la unidad básica de la organización social, sino que también es reconocida como la más accesible para llevar a la práctica las intervenciones preventivas y terapéuticas. La problemática que se crea en el interior de las familias ante el diagnóstico en uno de sus integrantes de una enfermedad que constituye riesgo para la vida alcanza magnitudes insospechadas cuando el enfermo es un niño, el tipo de enfermedad, el contexto en el que acontece, las limitaciones a las que es sometido a causa del trastorno y el pronóstico del mismo son elementos que median en la manera en que la familia puede cumplir las funciones con mayor o menor éxito. El método que está utilizando el autor de este reportaje tiene como tipo de estudio la unidad de análisis que fue la familia en el proceso de afrontamiento a las mencionadas situaciones. Se empleó el criterio de caso índice. Para acceder a estas, la puerta de entrada a la familia la constituyeron niños y adolescentes enfermos. Los casos estudiados cumplieron los siguientes criterios de inclusión: familias que tuvieron un integrante en edad pediátrica de 1 a 18 años, diagnosticado con una enfermedad crónica, en este caso anemia drepanocítica, parálisis cerebral y trastornos por el uso de sustancias psicoactivas, y familias de pacientes que estuvieran recibiendo servicios sanitarios en instituciones de salud y mostrar disposición para participar en el estudio. Los casos múltiples estudiados fueron los siguientes. Caso 1, familias con niños de edad escolar de 6 a 11 años, diagnosticados con anemia drepanocítica. Caso 2, familias con niños de 0 a 4 años de edad con padecimiento de parálisis cerebral. Y familias con adolescentes de 11 a 18 años con algún trastorno por el uso de sustancias, intoxicación aguda, uso perjudicial, dependencia, estado de abstinencia. El procedimiento para la obtención de datos. El procedimiento seleccionado para la obtención de los datos fue la entrevista enfocada. Esta es una entrevista cualitativa en profundidad, pero dirigida específicamente en situaciones concretas. Fueron seleccionados tópicos generales sobre el tema para obtener la indagación en las entrevistas. Mediante la creación de un ambiente conversacional se logró en cada caso la reconstrucción de una dimensión cronológica de experiencias grupales de afrontamiento familiar a situaciones concretas de salud y enfermedad relacionadas con el menor y el significado que tienen para las familias tales experiencias. Lo anterior permitió la comprensión del fenómeno
a través del análisis e interpretación de los datos que emergieron de la propia narrativa de los entrevistados. La selección del entrevistado, para esta selección se tomó como referencia el término informante clave que define así el sujeto que facilita al investigador la información necesaria para comprender el significado de las actuaciones que se desarrollan en un determinado contexto. Los resultados a continuación se presentan las categorías que son la vida familiar antes y después del diagnóstico, comportamientos y vivencias familiares relacionados con acontecimientos importantes de la vida familiar, impacto emocional y funcional familiar. El diagnóstico y evolución de la enfermedad ejerce una influencia de tipo emocional en la economía familiar y en los componentes relacionales de la familia. El apoyo para la solución de problemas, que es el tratamiento que requiere el niño enfermo para su supervivencia, deviene en el vínculo familiar con instituciones de salud y demanda de una red de apoyo para su consecución exitosa. El patrón de afrontamiento familiar, que es el comportamiento familiar típico que siguen las familias con un sentido constructivo o destructivo de la salud. En este caso, pues bueno, la investigadora toma lo que se citó en las lecturas y es así como se desarrolla su reportaje en la revista electrónica. Hasta aquí termina la exposición referente a la lectura que se tomó de Pérez y los comportamientos acerca de la salud que se tienen y cómo un psicólogo de la salud también lo realiza.